¿Y cómo era la vida en el Neolítico? El cambio climático provoca una lenta conversión de la economía de subsistencia, basada en la caza, hacia una economía más estable de base pastoril y apoyada en los cultivos, la agricultura. Se aprecia que el hombre deja las montañas para desplazarse hacia los llanos en persecución de sus presas de caza. El hombre vuelve a las cuevas, aunque en algunos puntos pudo conservar la utilización de chozas en las cercanías de ríos. El desarrollo del pastoreo da lugar a la transhumancia y a los contactos relativamente frecuentes con gentes de otras tierras, existiendo una mayor intercomunicación entre las diversas tribus. Para las hachas y los instrumentos se utiliza la piedra pulida y los útiles, y algunas herramientas se fabrican frecuentemente con hueso. Aparecen también útiles de obsidiana. Puede seguirse el Neolítico con relativa exactitud en la zona de Canaán, región en donde surgen culturas agrícolas sedentarias. Las primeras culturas agrícolas surgieron sin duda en el sureste de Anatolia, hacia el 8000 a.C. Se sabe de la siembra, recolección y almacenaje de cereales. Entre los inventos útiles para las labores agrícolas se encuentra la hoz de madera, el hacha de piedra pulimentada, el molino de mano para moler el grano o el cereal y los objetos de esparto, como las cestas de mimbre, los sacos o las sandalias de esparto. El arado tirado por bueyes o asnos permitió remover mejor la tierra y labrar una mayor extensión de terreno en menos tiempo. Un invento de vital importancia para la vida de las personas y que tuvo un desarrollo muy rápido es la cerámica. Permitió la construcción de recipientes para líquidos y facilitó enormemente la vida del hombre, que ya no necesitaba estar permanentemente en las cercanías del agua o realizar a menudo largos recorridos para abastecerse, pues almacenaban el agua y también granos, semillas, productos molidos, etc. en los recipientes de cerámica. Solo necesitaban desplazarse periódicamente para renovar el abastecimiento de la cantidad consumida desde el suministro anterior. Antes se usaban calabazas vacías que podían contener agua pero no podían ponerse al fuego, y cestos de mimbre que no podían contener agua. Posteriormente, estos recipientes de mimbre se impermeabilizaron con la arcilla seca al sol o cocida al fuego. Más tarde aprendieron a dar la forma a la arcilla con un esqueleto de mimbre muy simple y luego sin esqueleto. La forma era a menudo de calabaza y las dimensiones parecidas al cesto de mimbre. Los cazadores usaban en raras ocasiones las piezas de arcilla, por ejemplo, no servían como carcaj, artefacto en el que ponían las flechas para cazar, por su fragilidad, prefiriendo las de mimbre o de tejidos. En cambio, a los ganaderos y agricultores les proporcionaba seguridad en el almacenamiento de agua y otros productos, lo cual, junto con los medios de conservación de la carne, les hacía menos dependientes de la caza diaria. En esta época se difunde el uso de las piezas de cerámica, cuya utilización en la península ibérica es segura, existiendo restos del Neolítico Medio. Aparecida la cerámica, el hombre intenta decorarla. Hay indicios de que las primeras decoraciones se hacían con cuerdas, utilizadas a menudo de refuerzo, pero después se introdujeron otras variantes, la acanaladura, el cordón y las asas de diversos tipos. La cerámica de la época inicial, hacia el 4000 a.C., es de la llamada cardial, con incisiones de diversos tipos en la arcilla blanda, pero ya moldeada, hechas con los dedos o con punzones o espátulas de hueso o piedra pulida, pero principalmente con la concha del molusco Cardium edulu, el berberecho, de donde recibe el nombre. Las incisiones, a menudo combinadas, buscan efectos simétricos. Empiezan a usarse los primeros trenzados de fibra, en especial en mimbre. Seguramente los primeros se hicieron toscamente con ramas. La técnica fue evolucionando hasta llegarse a cestos muy bien logrados en el Neolítico, producto de la necesidad de recolección de frutos, que existía hacía cientos o miles de años. Los cestos se hacían de mimbre. Quien ha visto los nidos de los pájaros tejedores puede imaginar fácilmente la fuente de inspiración para los primeros cestos. Seguramente incluso se colectaban huevos de los nidos de los pájaros tejedores. El uso y el telar
pueden verse en la imagen que ahora aparece. Son algunos de los más revolucionarios inventos del Neolítico. Los humanos se dieron cuenta, por causas desconocidas, quizás por casualidad, de que algunos productos como la lana y el lino, y luego otros como el cáñamo, podían estirarse mediante un tosco uso o una barra de madera redonda. A modo de imitación de los tejidos de los cestos, podían tejerse estos hilos y fabricar telas, las de lana para el invierno y las de lino para el verano. Seguramente al principio se pensó utilizar el invento para hacer cestas más ligeras, antes de destinarlos a tela de vestidos. Otra prenda muy difundida es el saco, tejido con otro material, el esparto. Y ahora hablemos un poco de la domesticación de los animales. Se sabe que en esta época se domesticaron algunos animales, y entre ellos el primero, como no, nuestro mejor amigo, el perro. En esta época, para conservar la carne se usa el sistema del asesinado, secado al sol o salado, colocándola colgada en el centro de una figura de 3 estacas con el suelo en el mismo vértice. La habilidad manual de los pobladores de la época se utilizaba en la preparación de trampas de cuerdas de cierta complejidad. El animal capturado por las cuerdas anudadas tendidas por el hombre era rematado después por este. El desarrollo de las trampas coincide con el culto a la araña, extendido por todas las culturas neolíticas de Europa Occidental y otras, culto probablemente vinculado a la habilidad de este pequeño animal para colocar sus trampas, las telas de araña. El humano estaba habituado a seguir las huellas de los animales y es notorio la especialización que habían alcanzado, hasta el punto de que en las pinturas rupestres en los pies están representadas perfectamente las pezuñas tal y como se marcaban en el suelo. Al parecer, por las representaciones pictóricas, los hombres corrían a una altísima velocidad, persiguiendo a sus presas. De esta época son también las primeras cucharas, que no se usaban para comer sino para mezclar los alimentos en cocción. En esta época, a raíz de capturas de jabalíes vivos, principalmente hembras, estos animales fueron domesticados y dieron origen al cerdo. En general, el jabalí era una pieza de caza. A menudo se representan en las pinturas rebaños de jabalíes que no son objetos de caza y que podría tratarse de rebaños en proceso de domesticación. ¿Y cómo eran los rituales? Había danzas rituales asociadas a ritos de fertilidad. Las prácticas religiosas que ahora desconocemos de la época siguen practicándose. Probablemente cada grupo disponía de un hechicero que se adornaba con una cabeza de toro salvaje hueca y una piel de toro que incluía la cola. Estos hechiceros son los que aprendían y difundían las nuevas técnicas. Transmitían sus conocimientos a su sucesor o sucesores y hasta es posible que fueran los autores de las pinturas rupestres, pues en general estas se suponen asociadas a ritos religiosos o mágicos. Los hechiceros tenían vagos conocimientos astronómicos, observaban el cielo y en una pintura está representada la Osa Mayor. Observaban las costumbres de los animales, salvajes o no, para hacer más fácil su captura o imitarlos, por ejemplo la araña, pero también otros, y ensayaba sobre vegetales, comestibles o no. Y cómo eran las guerras o luchas. Existen representaciones de ejecuciones, una falange de guerreros entre los que parece distinguirse uno de todos los demás por su posición y por el uso de una pieza en la cintura, y que probablemente debía ser el jefe del grupo. Dispara flechas contra un condenado. En este periodo se celebra asambleas o reuniones de guerreros, representadas no solo para las ejecuciones, creyéndose que tenían importancia política o religiosa. Se representan escenas con unos 20 guerreros, lo que demostraría la existencia de grupos de unos 100 individuos o más, ya que hay que incluir a las mujeres, niños, ancianos, adolescentes, hechiceros y sus ayudantes, centinelas y otros. Por ejemplo, se supone que la población de Cataluyuk era de unos 3.000 habitantes. Se cree que la asamblea de guerreros ejercía un poder decisivo, pues en algunas representaciones se deduce que la asamblea, si no tenía carácter militar, tenía una finalidad religiosa, venerándose a las pinturas de los grandes animales o a estos mismos. De la veneración de las pinturas neolíticas existe constancia en épocas posteriores, incluso en tiempos de los romanos,
presumiéndose que la tradición de su veneración continuó sin interrupción desde el Neolítico al periodo romano. Los primeros poblados. Se construyeron poblados de casas de adobe, aproximadamente rectangulares, sin calles y con entrada por la cubierta, que era plana. También cabañas circulares, semisubterráneas, de una sola cámara, con los muros y el suelo cubierto de barro. La innovación se difundió con extrema rapidez, y antes del 7000 a.C. ya se constata al menos una aldea, Jericó, con una superficie de unas 4 hectáreas, con una muralla de piedra y un foso excavado de unos 8 metros de ancho por 3 metros de fondo, y con al menos una gran torre circular de 9 metros de altura, que se pensó servía como torre de vigilancia, con escalera para acceder al techo y a la parte alta de la muralla, pero que realmente resultó ser un muro contra inundaciones y un almacén de grano. Esta primera cultura neolítica, neolítico precerámico, duró desde aproximadamente el 7500 a.C. al 6500 a.C. y fue sustituida por otra invasión desde el norte, de Anatolia, que duró también unos 1000 años, desde el 6500 al 5500 a.C. Siguió después otra cultura neolítica procedente también del norte, que subsistió otros 1000 años, entre el 5500 y el 4500 a.C. Estas culturas se fueron difundiendo por toda Eurasia, acelerándose la difusión después del 5000 a.C., fecha en que puede fijarse el inicio del periodo neolítico en el continente europeo, alcanzando poco después la península ibérica. Los densos agrupamientos de aldeas y pequeñas ciudades, confinados en un principio a los márgenes de las corrientes de agua naturales, tuvieron que recurrir cada vez más al regadío artificial para regar sus campos de trigo y cebada. Hacia el 6350 a.C. se levantaron templos monumentales de ladrillo de adobe en el centro de importantes ciudades como Eridu y Al-Ubaid. Las primeras ciudades surgieron en la zona de Oriente Próximo, en la antigua Mesopotamia, en torno a los años 3000 a.C. La cercanía de los ríos Éufrates y Tigris permitió el cultivo de cereales y otras plantas que podían ser regadas por medio de las obras de canalización que realizaron los habitantes de estas primeras ciudades. Surgieron también los primeros edificios públicos que caracterizan a la ciudad, así como palacios y templos. Unos y otros funcionaban como grandes oficinas administrativas en las que se llevaba el control de la producción de alimentos y del comercio. La necesidad de administrar esta información llevó a la aparición de sencillas formas de anotación, contabilidad y escritura. ¿Y cómo era su alimentación? El uso de la miel continúa. Su importancia deriva del hecho de que era el único alimento dulce conocido, igual que la sal era el único salado. Además de los paneles se obtenía la cera, que seguramente se usaban en rituales mágicos, religiosos o funerarios. De la miel se obtuvo en una época indeterminada el hidromiel, solución acuosa de miel que a consecuencia de la fermentación alcohólica ha perdido toda o parte de la materia azucarada y se ha convertido en alcohol etílico, siendo parecido en su sabor a algunos tipos de vino. El hidromiel tenía un color brillante y dorado, que lo asemejaba igualmente a ciertos vinos. Para fabricar hidromiel se usaba el agua utilizada para lavar utensilios que habían contenido miel, a la cual se añadía miel, 25% de esta y 75% de agua, con el polen extraído de los paneles para su fermentación, un 0,05%, creándose una bebida de unos 15 grados. Otra bebida es la cerveza, que es anterior a los cultivos. Se cree que los pobladores neolíticos calentaban al máximo una piedra hueca que contenía agua y plantas silvestres, fermentándolo con las mismas hierbas masticadas y escupidas en el líquido. Este procedimiento se usaba aún en la industria lechera vasca a principios del siglo XX, para fabricar cuajada o mamilla. Si bien la leche se introducía en recipientes de madera en los que se introducían las piedras calientes. Fue en Egipto donde se aprendió a elaborar la cerveza con cebada, sistema que probablemente no alcanzó Europa hasta el periodo de los indoeuropeos o celtas.
No se conocía el vino ni tampoco el aceite, usándose grasas animales. Sin embargo, a raíz de la domesticación del ganado se conocía la leche, aunque solo se usaba la de cabra, no difundiéndose el uso de la leche de vaca hasta la época romana. El trigo, que era una planta silvestre difundida en Asia Menor, fue cultivada en Oriente Medio y su cultivo se difundió en el Neolítico, llegando a Europa hacia el 5000 a.C. Se comían los granos de trigo y otros cereales. Más tarde se trituraron, comiéndolos triturados o convertidos en pasta. A veces también se comían los granos hervidos. El sistema de moler harina con molinos de piedra se difundió en el Neolítico. La pasta o masa de harina y agua se cocía en piedras calientes. Más tarde se descubrió el sistema de fermentación y su cocción comenzó a realizarse en hornos cada vez más evolucionados. Se fabricaba el pan con harina de trigo, de cebada y de centeno, y probablemente también con otros cereales como el mijo y la avena. Finalmente tenemos el arte neolítico. El estilo del Neolítico manifiesta una intención artística geométrica y estilizada. Grafos esquemáticos que indican, más que reproducen, el objeto. Símbolos en vez de imágenes realistas fieles a la naturaleza. Además, en este periodo se desarrolló un estilo de pintura rupestre en la zona levantina de la península ibérica, basado en la pintura de escenas de caza en rocas al aire libre, con representaciones esquemáticas de figuras humanas. Otro tipo de vestigios de culturas neolíticas lo constituyen los antropolitos, zoolitos y ornitolitos, hallados en Sudamérica. Eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia.